Un mendigo conocido por su generosidad ve su vida transformada cuando hereda una gran fortuna de un hombre al que una vez ayudó. Sin deslumbrarse por el dinero, João decide hacer algo que pocos en su lugar harían. João caminaba por las frías calles de la ciudad, con el viento helado cortándole el rostro. Sus ropas, gastadas y remendadas, eran apenas suficientes para protegerlo del clima invernal. A pesar de su situación, había algo en su andar que transmitía una dignidad tranquila. João no era como los otros mendigos que se veían derrotados por la vida. En él había una chispa de esperanza que parecía inextinguible. Su día comenzaba temprano, con el sol apenas asomando en el horizonte. Recorría las mismas calles todos los días, saludando a los pocos conocidos que encontraba en su camino. Entre ellos estaba Miguel, un hombre de su misma edad que compartía su destino en las calles. A menudo se sentaban juntos en un banco de una plaza olvidada, compartiendo no solo el poco alimento que conseguían, sino también historias de un pasado que ambos preferían no recordar. «João, ¿cómo haces para mantener esa sonrisa todos los días?», preguntó Miguel una mañana, mientras partían un pan duro entre los dos. «La vida puede ser dura, pero siempre hay algo que agradecer», respondió João con una sonrisa suave. «Mientras tengamos algo para compartir, siempre habrá una razón para seguir adelante». Miguel suspiró, admirando la fuerza interior de su amigo. Para él, João era un enigma, alguien que había perdido todo pero que seguía dando, como si su propósito en la vida fuera simplemente ayudar a los demás. João no pedía nada a cambio, y esa actitud de generosidad incondicional lo hacía destacar entre todos los que vivían en las calles. Una tarde, mientras João buscaba refugio bajo un puente para escapar de la lluvia, vio a una joven madre con su hijo pequeño, ambos empapados y temblando de frío. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos, ofreciendo su único abrigo al niño y guiándolos hacia un lugar más resguardado. «No tengo mucho, pero aquí estarán un poco más seguros», dijo João, cubriendo al niño con su chaqueta. La madre lo miró con ojos llenos de gratitud, y João sintió que, aunque él mismo pasara frío esa noche, había hecho lo correcto. Este tipo de acciones no eran raras en João. Los otros mendigos lo conocían como alguien en quien podían confiar, alguien que siempre estaba dispuesto a dar una mano, aunque eso significara quedarse sin nada. Era esa generosidad lo que le había dado cierta reputación en la comunidad de las calles, y aunque él nunca lo buscaba, era respetado y querido por aquellos que lo conocían. El frío de la noche se intensificaba, y João, sin su abrigo, se acurrucó en un rincón para intentar dormir. Mientras cerraba los ojos, pensó en lo afortunado que era de haber encontrado a personas como Miguel y otros amigos en la calle. A pesar de todo, había en su corazón una paz que lo acompañaba cada día, una paz que venía de saber que, aunque no tuviera mucho, lo poco que tenía lo compartía con quienes lo necesitaban. Así transcurrían los días de João, en una rutina marcada por la supervivencia, pero también por pequeños actos de bondad que llenaban de significado su existencia. Lo que él no sabía era que el destino estaba a punto de cambiar su vida de manera radical, en una dirección que nunca habría imaginado. El día comenzó como cualquier otro para João. Las primeras luces del alba apenas teñían de gris el cielo cuando él ya estaba de pie, preparándose para enfrentar otra jornada en las calles. La ciudad despertaba lentamente, y João, con su habitual serenidad, se dirigió hacia la plaza donde solía encontrarse con Miguel. Sin embargo, al llegar, notó algo inusual. Un hombre de aspecto distinguido, vestido con un traje oscuro y portando un maletín, estaba de pie cerca del banco donde João y Miguel solían sentarse. João se detuvo por un momento, sintiendo una extraña sensación en el estómago. No estaba acostumbrado a ver a personas como aquella en su entorno. «¿João Silva?», preguntó el hombre con un tono educado pero firme, al ver que João se acercaba. João asintió, sorprendido de que alguien de esa clase supiera su nombre. «Soy Eduardo Méndez, abogado», continuó el hombre, abriendo su maletín y sacando un sobre. «Necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante». João frunció el ceño.
desconcertado. No entendía qué podía querer un abogado con él, un simple mendigo. Sin embargo, su curiosidad pudo más y aceptó el sobre que Eduardo le entregaba. Dentro, encontró una carta y varios documentos que no comprendió del todo. ¿De qué se trata esto?, preguntó con una mezcla de desconfianza y confusión. Hace algunos años, usted ayudó a un hombre llamado Alberto Sousa, explicó Eduardo. Le dio comida y un lugar para pasar la noche cuando él estaba en una situación muy difícil. João recordaba vagamente a Alberto, un hombre que había conocido en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando ambos habían tocado fondo. Se habían cruzado en las calles y João, fiel a su naturaleza, le había ofrecido lo poco que tenía. Alberto logró recuperarse y volver a ponerse de pie gracias a su ayuda, continuó Eduardo. Desafortunadamente, falleció hace unos meses, pero antes de morir, dejó en su testamento una gran parte de su fortuna para usted, en gratitud por lo que hizo por él. João parpadeó, incrédulo. Las palabras del abogado no parecían tener sentido. ¿Fortuna? ¿Testamento? Todo aquello le resultaba irreal. Durante años, había vivido en la pobreza, sin esperar nada más que la posibilidad de sobrevivir un día más. Y ahora, de repente, le decían que era rico. «Debe haber algún error», balbuceó. «Yo no soy nadie. No puedo ser el destinatario de una fortuna». Eduardo esbozó una leve sonrisa. «No hay error, João. He revisado los documentos y son legítimos. Usted es el único beneficiario del testamento de Alberto Sousa. Su vida está a punto de cambiar». João sintió que sus piernas flaqueaban, como si el peso de la noticia fuera demasiado para soportar. Eduardo lo invitó a sentarse y luego le explicó en detalle lo que significaba todo aquello. La herencia no era pequeña. Estaba hablando de una suma de dinero que João jamás podría haber imaginado. Mientras Eduardo hablaba, João apenas podía concentrarse. Su mente divagaba, pensando en cómo había cambiado la vida de Alberto y en cómo ahora, por una extraña vuelta del destino, él se encontraba en una situación similar. Pero, a diferencia de Alberto, João no tenía experiencia en manejar dinero, ni mucho menos en ser responsable de una fortuna. «¿Qué se supone que haga con todo esto?», preguntó finalmente, con una mezcla de miedo y confusión. Eduardo lo miró con empatía. «Eso depende de usted, João. Tiene muchas opciones. Puede decidir vivir una vida cómoda, invertir el dinero o hacer algo que realmente marque la diferencia. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad». João, aún aturdido, se dio cuenta de que estaba frente a un momento decisivo en su vida. El destino le había dado una oportunidad única, pero no estaba seguro de cómo manejarla. Mientras las palabras de Eduardo resonaban en su mente, sabía que debía tomar una decisión, una que no solo cambiaría su vida, sino que podría impactar a muchas otras personas. Los días siguientes a la revelación de la herencia pasaron como un torbellino para João. De la noche a la mañana, su vida dio un giro radical. El abogado Eduardo lo guió en los trámites necesarios para acceder a la fortuna, y aunque João se sentía abrumado, siguió adelante, impulsado por la necesidad de comprender lo que el destino le había entregado. Pronto, João se encontró viviendo en un pequeño pero elegante apartamento en una zona tranquila de la ciudad, lejos de las calles donde había pasado tantos años. La primera noche, mientras observaba la ciudad desde su nueva ventana, sintió una mezcla de emociones: alivio por no tener que dormir al aire libre, pero también una profunda nostalgia por la simplicidad de su antigua vida. Eduardo, consciente de la dificultad de la transición, se ofreció a ayudar a João a adaptarse a su nueva realidad. Le presentó a varias personas influyentes que podían aconsejarlo sobre cómo manejar su dinero. João, sin embargo, se sentía incómodo en esos entornos. Las reuniones con empresarios y filántropos lo dejaban confundido y fuera de lugar. Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona. En una de esas reuniones, un hombre bien vestido se acercó a João y lo saludó con una amplia sonrisa. «João, he oído hablar mucho de ti», dijo el hombre. «Me llamo Ricardo y tengo algunas ideas sobre cómo podrías hacer crecer tu fortuna aún más».
João estrechó su mano, pero no pudo evitar sentir una sombra de duda. Ricardo era encantador, pero había algo en su actitud que no le inspiraba confianza. ¿Qué tipo de ideas?, preguntó João con cautela. Inversiones, João, oportunidades para hacer que tu dinero trabaje para ti. Podrías duplicar o triplicar tu fortuna en poco tiempo. Con el capital que tienes ahora, las posibilidades son infinitas. João asintió lentamente, pero sus pensamientos volvieron a las personas que conocía en las calles, a quienes aún veía cada vez que salía a caminar por su antiguo vecindario. No podía dejar de pensar en cómo ese dinero podría usarse para ayudar a aquellos que habían sido sus compañeros en tiempos difíciles. «Lo pensaré», respondió queriendo evitar un compromiso inmediato. Ricardo lo observó con ojos agudos, como si estuviera evaluando su respuesta. «No tardes demasiado en decidir, João. Las mejores oportunidades no esperan». Después de esa conversación, João se sintió más confundido que nunca. No quería traicionar la memoria de Alberto, ni sus propios valores, pero tampoco sabía cómo encajar en ese nuevo mundo lleno de lujos y promesas de riqueza. Sus visitas al antiguo vecindario se volvieron más frecuentes, y aunque ahora vestía ropa nueva y vivía en un lugar cómodo, algo en su interior se resistía a abandonar por completo su antigua vida. Un día, mientras caminaba por las calles que una vez fueron su hogar, se encontró con Miguel. Este lo miró con sorpresa y luego con una sonrisa amarga. «Parece que las cosas te van bien, João», dijo Miguel, señalando la ropa nueva de João y su aspecto más saludable. «Las cosas han cambiado, Miguel», respondió João, sintiendo una mezcla de culpa y tristeza. «Pero no estoy seguro de que sea para mejor». «¿Por qué lo dices?», preguntó Miguel, con una ceja levantada. «Siempre dijiste que la vida en las calles era dura. Ahora tienes una oportunidad de oro, algo que todos aquí solo podríamos soñar». «Es cierto, pero no puedo dejar de pensar en todos ustedes, en lo que dejamos atrás», contestó João. «No sé si encajo en ese mundo de dinero y poder, no sé si quiero encajar». Miguel lo miró en silencio por un momento y luego asintió. «Lo que importa es lo que haces con lo que tienes, João. Si el dinero no te hace feliz, tal vez es porque no lo estás usando de la manera correcta». Las palabras de Miguel resonaron en João durante varios días. Mientras continuaba asistiendo a reuniones y siendo presentado a personas influyentes, no podía dejar de pensar en cómo podría usar su nueva fortuna para ayudar a los demás, tal como siempre había hecho, pero en una escala mucho mayor. Finalmente, tomó una decisión. Se reunió con Eduardo y le explicó su plan. En lugar de invertir en negocios que solo incrementarían su riqueza, quería crear una fundación que se dedicara a ayudar a los menos afortunados. Proveer refugio, educación y oportunidades de trabajo para aquellos que, como él, habían caído en la pobreza. Eduardo lo miró sorprendido, pero respetó la decisión de João. «Es un camino difícil, João, pero si es lo que realmente quieres, te apoyaré en todo lo que necesites». João sintió un alivio inmediato. Por primera vez desde que había recibido la herencia, sentía que estaba tomando una decisión que realmente resonaba con su ser más profundo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que, al final, estaría haciendo algo que tenía un verdadero significado. Con su decisión tomada, João comenzó a trabajar en la creación de su fundación. Eduardo lo ayudó a establecer los aspectos legales y a reclutar un equipo de personas comprometidas con su visión. João, aunque inexperto en los aspectos administrativos y financieros, se dedicó con pasión a cada detalle, queriendo asegurarse de que su dinero realmente marcara una diferencia en la vida de las personas. La fundación, que decidió nombrar Fundación Esperanza, se enfocaría en 3 áreas clave: refugio para personas sin hogar, programas de educación para adultos y jóvenes desfavorecidos, y creación de oportunidades de empleo para aquellos que enfrentaban barreras significativas para encontrar trabajo. El primer gran desafío para João fue encontrar el lugar adecuado para establecer el refugio. Después de muchas búsquedas, encontró un edificio viejo y abandonado en una parte menos privilegiada de la ciudad. El edificio estaba en mal estado,
pero João vio en él un potencial enorme. Podía imaginar las habitaciones llenas de personas recibiendo la ayuda que tanto necesitaban, y un comedor comunitario donde nadie pasaría hambre. Convencido de que este era el lugar perfecto, João puso en marcha las renovaciones. Contrató a trabajadores, muchos de ellos personas que habían estado en situación de calle y que conocían las dificultades de primera mano. Este gesto no solo les proporcionó empleo, sino que también les devolvió una sensación de dignidad y propósito. A medida que el edificio tomaba forma, João se sintió más conectado con su propósito. Visitar el lugar se convirtió en una rutina diaria, y se deleitaba viendo cómo el edificio pasaba de ser una ruina a convertirse en un refugio lleno de vida y esperanza. Sin embargo, no todos los días fueron fáciles. João comenzó a enfrentar desafíos inesperados. La burocracia gubernamental se interponía en su camino, retrasando permisos y licencias. Algunos vecinos de la zona expresaron su descontento con la idea de tener un refugio en su vecindario, temiendo que atrajera problemas y delincuencia. João, que siempre había creído en la bondad inherente de las personas, se sintió desilusionado al ver cuánto rechazo y resistencia podía generar un proyecto que solo buscaba ayudar. Eduardo intentó tranquilizarlo. João, estos obstáculos son normales cuando intentas hacer algo grande. La gente a menudo teme lo que no entiende, pero debes seguir adelante, demostrarles que este proyecto traerá más bien que mal. João asintió sabiendo que Eduardo tenía razón, pero la presión comenzaba a afectarlo. A menudo se sentaba solo en su apartamento, pensando en los viejos tiempos, cuando su vida era difícil, pero de alguna manera más simple. Ahora, con toda la responsabilidad sobre sus hombros, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Un día, mientras inspeccionaba las renovaciones, recibió una visita inesperada. Miguel apareció en la entrada con su característica sonrisa. «¿Te molestó si echo un vistazo?», preguntó Miguel, mirando el edificio con curiosidad. «Para nada», respondió João, alegrándose de ver a su amigo. «De hecho, me encantaría mostrarte lo que hemos hecho hasta ahora». Miguel lo siguió por el edificio, escuchando mientras João explicaba cada detalle de las renovaciones, los planes para las habitaciones, el comedor y las áreas comunes. Cuando terminaron el recorrido, Miguel se detuvo y miró a João con una expresión pensativa. «Esto es impresionante, João», dijo Miguel. «No solo estás usando tu dinero para ti mismo, estás devolviendo algo a la comunidad, a las personas que más lo necesitan». João sonrió, sintiendo un renovado sentido de propósito. «Ese es el plan. Quiero que este lugar sea un refugio, no solo físico, sino también emocional, un lugar donde las personas puedan encontrar la esperanza que necesitan para reconstruir sus vidas». Miguel asintió, visiblemente conmovido. «Sabes, cuando recibiste esa herencia, tenía miedo de que te perdieras en el dinero, que te olvidaras de dónde vienes, pero veo que estaba equivocado. Has encontrado la manera de usarlo para hacer el bien, y eso me hace sentir orgulloso de llamarte mi amigo». Las palabras de Miguel tocaron profundamente a João, quien se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, estaba en el camino correcto. Sin embargo, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevos problemas, nuevas decisiones difíciles, pero también la satisfacción de ver cómo su sueño comenzaba a tomar forma. Con el refugio cerca de completarse, João comenzó a planificar la apertura oficial. Invitó a varias personas influyentes de la comunidad, así como a aquellos que alguna vez habían compartido las calles con él. Quería que todos vieran que este proyecto no solo era suyo, sino de todos aquellos que alguna vez habían conocido la desesperación y ahora podían ver una luz al final del túnel. Pero mientras se acercaba la fecha de apertura, surgieron nuevos desafíos. Las críticas continuaban llegando, tanto de vecinos como de algunos medios de comunicación que cuestionaban sus intenciones. João sabía que tendría que enfrentar estas críticas con la misma determinación que había mostrado al construir la fundación. La inauguración del refugio estaba a solo unos días de distancia, y João se encontraba sumido en una mezcla de emociones.
ansiedad, esperanza y una creciente sensación de responsabilidad. Aunque había enfrentado muchos obstáculos en el camino, estaba decidido a que la Fundación Esperanza se convirtiera en un faro de luz para quienes más lo necesitaban. Sin embargo, a medida que los últimos detalles se ajustaban, João comenzó a notar ciertos problemas que lo inquietaban. Los fondos que había destinado a las renovaciones y programas de la Fundación parecían no rendir como esperaba, y algunos de los proveedores con los que había contratado empezaron a retrasar entregas sin explicaciones claras. Aunque al principio trató de ignorar estas señales, pensando que podrían ser simples complicaciones logísticas, la preocupación comenzó a crecer. Un día, mientras revisaba las cuentas con Eduardo, João se dio cuenta de que algo no cuadraba. Había movimientos de dinero que él no recordaba haber autorizado, y algunas sumas considerables parecían haberse desviado hacia cuentas desconocidas. João sintió un nudo en el estómago. «Eduardo, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, señalando los extractos bancarios con una expresión de desconcierto. Eduardo, que había sido su guía en todo el proceso de creación de la fundación, mantuvo la calma, pero João notó un brillo extraño en sus ojos. «João, no te preocupes, todo está bajo control. A veces, para que las cosas funcionen, hay que hacer ciertos ajustes. Confía en mí, estoy manejando esto para que todo salga bien». Pero las palabras de Eduardo no tranquilizaron a João. Algo en su tono, en su actitud, no era el mismo que antes. João decidió investigar más a fondo, sin que Eduardo lo supiera. Habló con algunos de los proveedores y consultó con un contador independiente para que revisara los libros de la fundación. Lo que descubrió fue devastador. Eduardo había estado desviando fondos a cuentas propias y de asociados mientras manipulaba los números para que pareciera que todo estaba en orden. El proyecto que João había iniciado con tanta ilusión estaba siendo saboteado desde dentro, por alguien en quien había depositado su total confianza. João sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La traición de Eduardo no solo ponía en riesgo la fundación, sino que también destruía la fe que João había tenido en las personas que le rodeaban en su nueva vida. ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? ¿Cómo había permitido que alguien se aprovechara de él y de los fondos que debían haber ayudado a tantos? Decidido a confrontar a Eduardo, João lo citó en su oficina. Eduardo llegó con la misma confianza de siempre, sin sospechar que João ya sabía lo que había hecho. «Eduardo, necesito que me expliques estos movimientos de dinero», dijo João lanzando los documentos sobre la mesa. «Quiero saber por qué hay tanto dinero que falta y a dónde ha ido». Eduardo miró los documentos y luego levantó la vista, sin dejar de sonreír. «João, te dije que todo está bajo control. A veces, en este tipo de proyectos, hay que ser flexible con los fondos para asegurarse de que las cosas se hagan. No te preocupes por los detalles». «No me digas que no me preocupe», replicó João, con la voz llena de determinación. «Este dinero no es mío. Es para la gente que lo necesita. ¿Cómo te atreves a jugar con la vida de esas personas? Confié en ti y me traicionaste». La sonrisa de Eduardo desapareció y su expresión se tornó fría. «João, este es el mundo real. Nada de lo que has hecho hasta ahora habría sido posible sin mover algunos hilos detrás de escena. Si realmente quieres que esta fundación tenga éxito, tienes que dejar que los expertos manejen las cosas. Si tener éxito significa traicionar los principios en los que creo, entonces prefiero fracasar», contestó João con firmeza. «Estás despedido, Eduardo, y haré todo lo que esté a mi alcance para reparar el daño que has hecho». Eduardo se levantó de la silla con una mirada de desprecio. «Estás cometiendo un gran error, João. Sin mí, no llegarás a ninguna parte». João se mantuvo firme, observando cómo Eduardo se marchaba de la oficina. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no podía dejar que una persona corrupta destruyera todo lo que había intentado construir. Con el apoyo de su contador independiente y otros miembros del equipo, João comenzó a tomar medidas legales
para recuperar los fondos desviados y asegurar que la fundación continuara operando de manera honesta y transparente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y desafíos. Juan tuvo que lidiar con la desconfianza de algunos miembros de la comunidad y de la prensa, que comenzaron a cuestionar la integridad de la fundación. Sin embargo, con la verdad de su lado y la ayuda de personas como Miguel y María, que se habían convertido en su confidente más cercano, Juan continuó adelante, decidido a demostrar que su visión seguía intacta. El camino hacia la apertura del refugio se había vuelto más difícil de lo que Juan había anticipado, pero también más significativo. Ahora, más que nunca, entendía que el verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los propios valores, incluso cuando el mundo parecía querer corromperte. Con la expulsión de Eduardo y la recuperación de parte de los fondos desviados, Juan se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir la confianza en su fundación y en sí mismo. Sabía que la inauguración del refugio, ahora a solo unos días, sería un momento decisivo, no solo para el proyecto, sino también para su propia integridad y la misión que se había propuesto. A pesar de las dificultades, João encontró apoyo en lugares inesperados. Miguel, que siempre había estado a su lado, se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera. También María, una asistente social que había conocido recientemente, se convirtió en una aliada clave. Con su experiencia, María ayudó a João a reorganizar la fundación, asegurando que todo estuviera en orden para la gran apertura. A medida que el día de la inauguración se acercaba, la comunidad comenzó a mostrar un interés renovado en el proyecto. Las críticas iniciales dieron paso a la curiosidad y, en algunos casos, al apoyo. João trabajó incansablemente para asegurarse de que el refugio estuviera listo para recibir a sus primeros huéspedes. Cada detalle, desde las habitaciones hasta el comedor comunitario, fue revisado con esmero. João quería que todo fuera perfecto, no solo por él, sino por todas las personas que esperaban encontrar un nuevo comienzo en ese lugar. El día de la inauguración llegó y el refugio estaba listo. João, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para recibir a los invitados. Había invitado a periodistas, líderes comunitarios, amigos y, por supuesto, a muchas de las personas que había conocido durante sus años en la calle. Quería que todos vieran que, a pesar de los obstáculos, su visión seguía intacta. El evento comenzó con una breve ceremonia en la que João, visiblemente emocionado, dirigió unas palabras a los presentes. Hoy, más que nunca, estoy convencido de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en lo que podemos hacer por los demás con lo que tenemos, dijo, mirando a la multitud. Este refugio es el resultado de un sueño que comenzó en las calles, y aunque el camino ha sido difícil, estoy agradecido por cada desafío, porque me ha llevado hasta aquí. La respuesta de la audiencia fue cálida y emotiva. Muchos de los que estaban allí habían sido testigos de la transformación de João, y sabían que sus palabras no eran solo un discurso, sino un reflejo sincero de su convicción. Después de la ceremonia, João invitó a todos a recorrer el refugio. Las habitaciones, limpias y acogedoras, estaban listas para recibir a sus primeros ocupantes. El comedor, con largas mesas y un ambiente familiar, esperaba llenar los estómagos vacíos de aquellos que llegaran en busca de ayuda. La cocina, equipada para preparar grandes cantidades de comida, estaba a cargo de un equipo de cocineros, algunos de los cuales habían sido entrenados como parte del programa de reinserción laboral de la Fundación. A medida que guiaba a los invitados por las instalaciones, João no pudo evitar sentir una profunda satisfacción. Cada rincón del refugio reflejaba el trabajo y la dedicación de muchas personas, y sabía que este lugar podría ser un verdadero hogar para aquellos que más lo necesitaban. Sin embargo, la jornada aún reservaba una sorpresa. Mientras João hablaba con un grupo de periodistas, uno de ellos le hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. «João, hemos escuchado rumores de que ha habido problemas financieros en la fundación y que parte del dinero fue malversado. ¿Qué tiene que decir al respecto?» El aire en la sala se tensó al instante.
João sintió una oleada de nervios, pero se recordó a sí mismo que la verdad era su mejor aliada. «Es cierto que enfrentamos un desafío con la gestión de los fondos», admitió João sin vacilar. «Alguien en quien confié abusó de esa confianza, pero quiero que sepan que hemos tomado todas las medidas necesarias para corregir la situación. Recuperamos los fondos y nos aseguramos de que este proyecto continúe con total transparencia y dedicación». La sinceridad de João pareció calmar la tensión, y los murmullos entre los periodistas cesaron. Aunque el golpe había sido duro, João había aprendido a enfrentar la adversidad con la cabeza en alto, y eso era algo que no pensaba cambiar. Mientras el evento continuaba, João se retiró un momento al jardín del refugio, buscando un momento de calma. Allí, bajo un árbol frondoso, se encontró con Miguel y María, quienes se unieron a él en silencio. «Has hecho algo increíble aquí, João», dijo María con una sonrisa cálida. «No solo has construido un refugio físico, sino un refugio para el alma». Miguel asintió, con una expresión de orgullo en el rostro. «Es cierto, todos estos años siempre supe que tenías algo especial. No se trataba del dinero, sino de tu corazón. Este lugar es prueba de eso». João sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de sus amigos. Había sido un camino lleno de desafíos, pero ahora, de pie junto a las personas que habían estado a su lado, supo que cada paso había valido la pena. Al caer la noche, cuando el evento llegó a su fin, João observó cómo las primeras personas comenzaban a instalarse en el refugio. Había mucho más por hacer, pero ese primer día marcaba el inicio de algo hermoso. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no lo recorrería solo. Los días que siguieron a la inauguración del refugio fueron un torbellino de actividad. João se encontró sumergido en las operaciones diarias, asegurándose de que cada persona que llegaba al refugio recibiera la ayuda y el apoyo necesarios. A medida que más y más personas comenzaban a utilizar los servicios del refugio, la Fundación Esperanza se convirtió rápidamente en un punto de referencia para aquellos que buscaban una nueva oportunidad en la vida. El impacto del refugio fue evidente desde el principio. Las historias de transformación y superación comenzaron a emerger, con personas que habían llegado sin nada más que desesperación y que, gracias al apoyo de la Fundación, estaban comenzando a reconstruir sus vidas. João veía con satisfacción cómo el refugio cumplía su propósito. No solo brindar un techo y comida, sino también ofrecer esperanza y dignidad a quienes más lo necesitaban. Una tarde, mientras João revisaba algunos informes en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era un periodista de un importante medio de comunicación que quería hacer un reportaje sobre la fundación y la historia de João. Al principio, João dudó, pero luego se dio cuenta de que compartir su historia podría inspirar a otros a seguir su ejemplo. El reportaje se publicó unos días después y tuvo un impacto mayor de lo que João había anticipado. No solo atrajo la atención de la comunidad local, sino que también despertó el interés de personas de todo el país que querían apoyar la fundación o replicar el modelo en sus propias comunidades. De repente, João se encontró en el centro de una red de personas y organizaciones que querían formar parte de su misión de cambio. La fama repentina fue un desafío para João, quien siempre había preferido mantenerse en segundo plano. Sin embargo, comprendió que esta atención era una oportunidad para expandir el alcance de su labor. Con el apoyo de María y Miguel, comenzó a considerar cómo podría llevar el trabajo de la Fundación a un nivel aún mayor. A medida que la Fundación Esperanza crecía, João no dejó que el éxito le nublara la vista. Mantuvo su enfoque en las personas, asegurándose de que cada decisión tomada tuviera en cuenta el bienestar de aquellos a quienes servían. Trabajó incansablemente para garantizar que la Fundación continuara operando con la misma integridad y transparencia con la que había comenzado. Una noche, mientras caminaba por los pasillos del refugio, João se detuvo en la entrada y observó a las personas reunidas en el comedor comunitario. Había risas, conversaciones animadas y un ambiente de camaradería que hacía mucho tiempo no veía. Era en esos momentos
cuando João se daba cuenta de lo lejos que había llegado y de lo importante que era mantener vivos los principios que lo habían guiado desde el principio. Miguel se le acercó interrumpiendo sus pensamientos. «Has hecho algo increíble aquí, João», dijo, con una sonrisa. «Nunca pensé que veríamos un lugar así, donde personas como nosotros pudieran encontrar un nuevo comienzo». João asintió, conmovido por las palabras de su amigo. «No lo hice solo, Miguel. Esto es resultado de todas las personas que creyeron en que podíamos hacer una diferencia, y no hemos terminado. Hay tanto más que podemos hacer». Miguel lo miró con admiración. «Es cierto, y lo haremos. Pero quiero que sepas que, sin ti, nada de esto habría sido posible. Has cambiado vidas, João, incluida la mía». João sonrió, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habían logrado juntos. El tiempo pasó, y la Fundación Esperanza continuó creciendo y expandiendo su alcance. João, junto con su equipo, estableció nuevos refugios en otras ciudades y lanzó programas educativos y de empleo que ayudaron a miles de personas a salir de la pobreza. La visión de João se había convertido en un movimiento, uno que demostraba que con determinación y compasión era posible cambiar el mundo. Sin embargo, a pesar de todo el éxito, João nunca olvidó sus raíces. Continuó visitando el primer refugio, hablando con las personas y recordando los días en que él mismo había caminado por esas mismas calles sin nada más que su esperanza. Sabía que, sin importar cuánto creciera la fundación, su misión siempre sería la misma: servir a los demás con humildad y amor. En una de sus últimas visitas al refugio original, João se detuvo en el jardín, ahora floreciente, y observó el lugar con una sensación de paz interior. Había logrado lo que se había propuesto, pero sabía que la labor nunca terminaría. El mundo siempre necesitaría más bondad, más compasión y más personas dispuestas a hacer la diferencia. Con ese pensamiento, João se dio cuenta de que su verdadera riqueza no estaba en la fortuna que había heredado, sino en la capacidad de haber transformado su vida y la de tantos otros. Y con esa convicción, supo que estaba listo para cualquier desafío que el futuro le trajera, con la certeza de que, juntos, podían construir un mundo mejor. Si te gustó esta historia, comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.